En esta hora, mis amados hermanos, queremos venir a la palabra del Señor y le hemos titulado a la ministración de esta hora el propósito de la casa de Dios o el propósito de la iglesia. Es decir, ¿por qué es que Dios creó a la iglesia? ¿Por qué es que Dios creó a su pueblo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y si yo formo parte de esa iglesia, si yo formo parte de ese pueblo, entonces, ¿cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón de por qué yo estoy en ese lugar? Ahora, comprendemos, hermanos, de que la iglesia, pues no solamente somos nosotros, los que aquí estamos. Nosotros somos un micra de iglesia de lo que estamos aquí, comparado a lo que el Señor mira. Él mira a toda su iglesia, por así decirlo, la iglesia universal, ¿verdad? La iglesia que está por todo el mundo, que usted y yo no la conocemos, pero que sabemos, hermanos, que aman a Cristo, que se han sujetado al Señor. Sin embargo, también Dios ha permitido y ha diseñado que existan de diferentes lugares locales, expresiones, parte de su cuerpo, como lo es iglesias que se congregan en diferentes lugares. Indistintamente, hermanos, hay veces de su denominación o agrupación, Dios conoce en realidad quiénes son los suyos. Nosotros podríamos engañarnos y decir, este es, pero en realidad, mis amados, Dios conoce quién son los suyos. Y yo, ¿verdad? Espero que usted diga, es que yo soy del Señor. Entonces sí que el Señor pueda decir, sí, hijo, sí, hija, tú formas parte de mi cuerpo. Así que en esta hora yo quisiera invitarles. Voy a pretender, hermanos, porque estudiando la palabra, el Señor me llevaba a este texto y voy a pretender, hermanos, compartir de manera expositiva en el libro de Colosenses, porque encuentro en este pasaje prácticamente el propósito de la casa del Señor, ya que hemos estado hablando todos, bueno, yo diría casi medio año, hemos estado hablando de la casa, hemos estado hablando de la roca, hemos puesto también el fundamento, y tanto la roca como el fundamento encontramos que es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, pero encima del fundamento encontramos la piedra angular de la cual habla el Antiguo Testamento, pero que Pedro en su carta en el capítulo 2 también nos habla de esa piedra angular, que también viene a ser Jesucristo. Y por supuesto, no se puede llamar una casa si no tiene paredes. Y las paredes están edificadas por los bloques, por las piedras. Pedro reconoce y dice, vosotros también sois piedras vivas. Acercándonos a él, dice, la piedra viva, la cual es Jesucristo nuestro Señor, en el cual todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser el templo, la casa de Dios, donde nosotros somos llamados unánimes a servirle a Él. Por lo tanto, hermanos, el tema, no nos hemos apartado, está en relación a la casa de Dios. Pero cuando hemos estado estudiando esto, también hemos estado viendo que la casa se puede ver desde una perspectiva personal, individual. El apóstol Pablo reconoce y dice, vosotros sois el templo de Dios, la casa de Dios, y que no sois vuestros, sino que el Espíritu Santo ha venido a morar en vosotros,
Por lo tanto, dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, los cuales no son vuestros, sino que son del Señor. Pero también decíamos que como familia, como hogar, nos habla de casa, nos habla de edificar nuestra casa. Si Jehová no edificara la casa, en vano edifican los edificadores. Si en tu hogar, si en tu familia, tú no eres alguien que estás edificando tus hijos, tu esposa, tu esposo, entonces tu casa con el tiempo puede tener pérdida. Pero sin embargo, tú eres una vida que con toda y tu familia, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Como quien dice, me preocupo por mi esposa, me preocupo por mis hijos, que juntos, que unánimes le sirvamos al Señor. Pero vuelvo y repito, la manera más exacta, más precisa de cuando Dios habla de casa, lo habla tocante a su iglesia. ¿Ve? La iglesia es lo que en realidad el Señor desea edificarla. Y en la iglesia pues somos miembros los unos de los otros y juntos conformamos lo que se conoce como la casa del Señor. Pero qué difícil es cuando en un lugar unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Hasta cierto punto es normal, por nuestra propia personalidad, por nuestro propio carácter. Sin embargo, Dios nos invita a que seamos vidas o que seamos una iglesia unida, aunque somos diferentes. Y Dios ha encontrado la manera de que seamos unidos, y es cuando nos unimos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestra unidad. Allí es donde convergen las diferentes maneras de pensamiento, pero si ponemos a Cristo, allí es donde podemos decir estamos unidos en Cristo y por Cristo y para Cristo. Por lo tanto, quiero invitarles aquí a Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 29. Es una enseñanza que no la vamos a terminar el día de hoy. Dice aquí la palabra, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Hermanos, el texto es amplio, pero hemos de tomar algunos textos nada más por cuestión del tiempo. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, es decir, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Por cuanto que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Padre amado, precioso Señor, estamos delante de ti y de tu bendita palabra, particularmente pidiendo tu ayuda y tu gracia, para que tu palabra sea enseñada y tu pueblo, Señor, al cual tú has pagado por ella, Señor, este pueblo se rinda a tus pies y que pueda comprender que la razón de su existencia eres solamente tú, Señor. Bendícenos a todos, ayúdale a tu siervo, Señor, en sus debilidades. Dale del denuedo, la gracia y sobre todo, Señor, la llenura de tu Santo Espíritu, para poder hablar con denuedo lo que tú nos has traído a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, una de las cosas que usted y yo debemos de luchar a fin de que nuestros corazones lleguen a ser convencidos que todo cuanto Dios ha creado lo ha hecho para Él. Tú y yo tenemos muchas necesidades, hermanos, necesidades que sentimos que necesitan ser suplidas. Entre ellas está el aspecto físico, como lo es nuestra salud, ¿verdad? Esto es normal. También aspectos, dijéramos, de tipo emocional, psicológicos, ¿verdad? Donde nosotros nos sintamos bien, pero también en el aspecto espiritual, que hay veces es el área donde más descuidamos. Y entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de que tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente somos vidas necesitadas. Y muchas veces desde que nos levantamos para ver qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a conseguir, tantas cosas, porque así somos impulsados a satisfacer nuestras necesidades. Y hay veces que se nos pasa la mano porque somos tan egoístas, tan orgullosos, que solamente buscamos satisfacernos a nosotros mismos, olvidándonos de algo que Dios ha hecho, que todas las cosas Dios las ha hecho para su gloria, que nos ha hecho para Él, y que si supiéramos que todas nuestras necesidades habrán de ser suplidas cuando ponemos primeramente a Dios y su voluntad antes que la nuestra. Pero por eso dije yo al principio, es algo con lo que tenemos que estar luchando. ¿Por qué? Porque luchamos más por conseguir lo nuestro que por conseguir lo de Dios. Pero en la medida que la palabra nos es expuesta,
en la medida que tú vas rindiendo tu corazón, poco a poco, hermanos, el Señor habrá de ir ganando terreno en tu corazón hasta comprender y entender lo que el apóstol Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo e inclusive el morir me resulta como ganancia. Entonces, hermanos, todo lo que Dios ha creado lo ha creado para su gloria. Todo aquello que no logra ese entendimiento, su problema es que tiende a perecer. Cuando una persona no comprende que todo ha sido creado por Dios, hermanos, las cosas que decide, los planes que lleva, todo tiende a perecer. Y si es un cristiano, escuche bien esto que voy a decir, hermanos, humildemente. Si siendo tú cristiano, ignoras el propósito, la voluntad de Dios, ignoras que todo fue creado para la gloria de Dios, siendo tú cristiano, las cosas que te van a acontecer, lo que vas a experimentar muchas veces, lamentablemente va a ser doloroso. ¿Por qué? Porque te están pasando cosas alrededor de tu vida, en tu vida, y tú vienes con la pregunta de: Señor, yo no entiendo qué está pasando. ¿Dónde estabas tú cuando me sucedió esto? ¿Cuál es el propósito? Entonces no entiendes y te sientes amargado, frustrado, porque no entiendes que Dios creó todo, incluso tu enfermedad, incluso tu problema. Dios lo creó para su gloria. Pero si tú no entiendes esto, te vas a frustrar. Serás un cristiano en depresión. Porque todo lo que andas buscando es para mí, por mí. Y si hay un poquito, que sea siempre para mí. ¿Cuándo te vas a rendir a Dios? ¿Cuándo vas a decir: Señor, aún mi problema, aún mi necesidad, que esto sirva para glorificar tu santo nombre? Amén. Si no, pregúntenle a Pablo, apedreado, enfermo, azotado, engañado, robado, menospreciado. Entonces, ¿qué diría? Dios me ha abandonado. No, hermanos, todo eso que él padecía le encontraba propósito, porque sabía que todo cuanto ha sido creado por Dios y para Dios, y lo que acontece es porque Dios lo permite. Amén. Y cuando tú entiendes eso, entonces comienzas a descansar. Si tú no comprendes eso, le vas a echar las culpas a todo el mundo de tu frustración, de tu infelicidad. Así que lo positivo de comprender cuál es el propósito de la casa de Dios, que tu vida es como, ¿verdad?, la razón de existir. Si tienes ese entendimiento, hermanos, entonces voy a decirte algo: no va a haber, escucha por favor, no va a haber desperdicio alguno. No va a haber desperdicio, porque ya sé. Hoy le preguntaba a una hermana: ¿cómo van tus pruebas? Y me le quedaba viendo: ¿qué tal? ¿Cómo van tus pruebas? Porque es normal, hermanos. No me pregunte a mí, por favor, no le pregunte a mi amada esposa, porque yo le puedo decir por dónde andamos pasando. Entonces le digo: ¿me permites ponerle una cerecita? Porque es normal, hermanos, porque sabemos lo que Dios está haciendo en su iglesia y con cada uno de los que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que todo lo que pasa en la casa de Dios tiene un propósito. Y si es de Dios quien la edifica, créanme, hermanos, Dios tiene cuidado de tu enfermedad, de tu necesidad, de tu problema, de tu dificultad. Dios no la está pasando por alto, Dios la está usando para llevar a cabo su propósito. Habiendo tenido esta breve introducción de esta mañana, quiero ver la primer parte del texto. No lo vamos a ver todo, pero yo quería que lo viéramos en su contexto, para que al ir al punto preciso usted sepa de que tiene un contexto el pasaje del cual nos estamos refiriendo. Número 1, hermanos,
yo lo que quiero es que usted comprenda que la iglesia o tu vida o tu casa fueron creadas por el Señor. Es obra de Dios. La iglesia es obra del Señor. Y hermanos, que todo eso fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, quiero que vayan conmigo aquí al versículo 16. Pablo dice, porque en Él fueron creadas ¿cuántas cosas, hermano? Y en el griego, en el original, en el más antiguo texto, todos significa todas las cosas. Todo fue creado por Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. La palabra del Señor me enseña que todo fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo, por Él y para Él. Cuando se habla de que en Él, esto significa que no solamente fueron creadas las cosas pensando en Cristo. No, hermanos, Dios permitió que en Él y que Él creara todas las cosas. Y eso es lo que tú y yo debemos de comprender. Sin Él, hermanos, nada de lo que existe, existe. Porque todo ha sido creado por Él y para Él. Así que, hermanos, vea por favor aquí, dice, por lo cual, versículo 9. Esta era la razón de por qué Pablo oraba y decía, yo quiero iglesia de Colosas. Por cierto, esta carta de Colosas no solamente fue leída a la iglesia de Colosas, sino que también fue leída a las demás iglesias. Se dice por ahí, hermanos, que la carta de Éfeso o la carta de Efesios casi es una calca o es una copia de lo que es la del libro de Colosenses. Casi es el mismo mensaje. Pablo deseaba que la iglesia comprendiera que todo cuanto existe, lo que ellos ven y lo que no ven, que comprendan que todo procede de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, Pablo decía, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de ¿qué dice, hermanos? Y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, en inteligencia espiritual. Iglesia del Señor, creyentes, familias, ¿cuál es el propósito de entender la razón de tu existencia? Para que andéis como es digno del Señor, agradándote a ti o agradándolo a Él. Hermano, cuando tú te centras tanto en ti mismo, inclusive tu enfermedad o tu problema te hace centralizarte en ti mismo, has perdido el diseño de Dios de que aún tu problema, aún tu dificultad, aún tu situación en tu matrimonio, Dios lo ha permitido para que Cristo sea glorificado en todo. Él lo permite. Él le permitió a Job pasar por lo que pasó. Los otros amigos, Elisaf y todos los demás, estaban equivocados cuando le dijera, no, Job, algún pecado has cometido. No, Job, debes de arrepentirte. Y Job decía, díganme en qué me equivoqué, pues. Díganme cuál es mi pecado, pues. ¿Sabe qué, hermanos? Dios lo permitió para que a la postrera la gloria del Señor en la vida de Job fuese mayor que la primera. ¿Ve? La Escritura dice que todas las cosas, y esto significa, tiene algo muy importante. La semana pasada, esta semana estaba platicando con un ingeniero industrial que no cree en Dios, pero yo creo que después de la plática su actitud terminó diferente, porque él me decía que no creía en Dios. Y le digo yo, ¿y tú ya te fijaste, por cierto se llamaba Alfonso, ya te fijaste, has alzado tu mirada al cielo, tú te has fijado cómo funciona tu cuerpo,
¿Tú crees que Dios hizo el sexo femenino y el masculino de pura casualidad? Ve, apareció un masculino. Ve, apareció una femenina. ¿Tú crees que así fueron creadas las cosas? Y yo usé una palabra que espero que no se ofenda, de chiripa. Pura casualidad. ¡Ah! No. Muchos científicos, muchos estudiosos han llegado a la conclusión que todo cuanto existe, hay una mente inteligente detrás de todo esto. Que todo tiene un diseño, y si tiene un diseño, tiene un propósito, tiene un objetivo. Por lo tanto, Dios te hizo a ti, le dije yo a él, y me hizo a mí para llevar a cabo un propósito. Cuando no se cumple ese propósito, nos lastimamos. Cuando no se está cumpliendo el propósito de Dios, nos ofendemos. Tratamos de ser superior a los demás. ¿Por qué? Porque no desconocemos por qué Dios nos creó. La Escritura dice que todas las cosas fueron creadas por Él y fueron creadas en Él. Es decir, todo lo grandioso, hermanos, lo magno, el universo. Yo siendo jovencito, habían veces que me acostaba en el pasto y veía hasta el cielo. Y la pregunta que me hacía, ¿y a dónde terminará todo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? Y de repente decía, quizás fuera de la galaxia. Pero si de fuera de la galaxia hay otras más miles, millones de galaxias con sus planetas. Y todo funcionando a la perfección. Indiscutiblemente que aquí hay una mano creadora de todas las cosas. Pero no solamente lo grandioso, sino también lo pequeño, lo que inclusive ni tus ojos alcanzan a ver, que se tiene que ocupar ¿cómo se llama, hermanos? Microscopio, ya les iba a decir un micrófono. Un microscopio. Y hay microscopios más especiales, hermano, porque los mecánicos no alcanzan todavía a ver cosas más finitas. Y que cuando una de esas cosas comienza a descomponerse, se comienza a descomponer todo. Pero Dios es el poderoso que creó eso tan pequeñito que ni tus ojos miran. Dice que Él creó todas las cosas. Pero te tengo una noticia. Él creó hasta lo invisible, lo que tú no ves. Proceden de Él. Nosotros somos, humildemente quiero decirte, y para los que nos están viendo de manera virtuales, nosotros somos grandes pretenciosos, siendo grandes ignorantes de lo que es nuestro gran Dios. Todo fue creado por medio de Él. Vea lo que dice Juan, hermanos. Yo creo que Pablo tomó de este pasaje de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 1 versículo 3. Decimos esto para que te maravilles, hermano. Decimos esto para que te des cuenta que tu vida depende de nuestro Señor. Que muchas veces tú no has pensado en Él, pero Dios siempre ha pensado en tu vida. Porque Dios te creó por Él y para Él. Amén. Y hasta que tú encajes en eso, muchas veces nosotros somos como esa flecha, hermanos, que muchas veces fuimos lanzadas desde que nacimos. Pero el pecado nos ha hecho que la flecha salga así, mire. Así. Pero de repente, hermanos, como que la flecha comienza. Y comienza a tomar dirección. ¿Sabe cuándo toma dirección? Cuando entiende de qué mano procede. Que procede de Dios. Tu vida es enderezada. Tu vida es canalizada para algo verdadero. Juan capítulo 1 versículo 3. ¿Qué dice el pasaje, hermanos? Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Entonces, iglesia del Señor, ¿quién te hizo a ti? Familia del Señor, ¿quién los hizo a ustedes?
Y tú de manera personal, ¿quién crees que te hizo? Te hizo Dios. Ahora, ¿te hizo Dios y te dejó abandonado? Iglesia del Señor los ha reunido para que dejen de ser una iglesia para el Señor y que seamos un club social. Seamos una reunión donde la pasemos bien. ¿Será para eso que Dios nos hizo, hermano? ¿Será ese el diseño de Dios? No, iglesia. Dios nos hizo por medio de Él, pero para que existamos para su gloria, para Él. Y cuando, iglesia del Señor, tú vives para eso, entonces comienza la iglesia a ser una iglesia sana. Una iglesia sana. Porque tiene un objetivo, tiene un propósito y sabe por quién existe y para quién existe. La iglesia forma parte. ¿Sabe por qué? Porque Cristo salvó a su iglesia. La ha salvado. Cristo la ha amado. Pablo en el libro de Efesios nos dice cuánto Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Y esa es la razón de por qué Él la ha redimido. Esa es la razón de por qué la ha justificado. Esa es la razón de por qué la ha santificado. Porque Él la creó, le pertenece a Él y es de Él y Él la sustenta. Él la sostiene. Por tal razón, hermanos, si nosotros llegáramos a entender que yo existo para Dios, que la iglesia existe para Él, entonces es cuando la iglesia le da todo el honor a nuestro Señor Jesucristo. Es cuando su corazón, hermanos, se rinde en adoración y en alabanza. Y trata de que en el momento, no solamente cuando se reúne, sino que en su casa, que cuando hay momento de adorar a nuestro Señor, no lo hace de manera fría, superficial, como los mariachis cuando van a dar serenata a gente que ni la conoce. Yo no sé, hermanos, pero hay mujeres que prefieren que sea su marido todo destemplado, que aparezca en el balcón. ¡Amada mía! Que oír a José Luis, o cómo se llama, al mejor mariachi de México, cantando súper bien, pero porque le están pagando. ¿Comprende eso, hermano? Sí. Llega el mariachi, ¿verdad? De Cuantitlán, se dice. Y llega, hermano, y la muchacha y le canta. Y él le dice, ahora, cánteme esta, le dice. Ay, pues, ¿cuánto? Esta le va a costar tanto. Porque tiene una nota bien alta y además necesita trompetas y violines. Pero el corazón no está allí. Iglesia del Señor, la razón de por qué tú existes es para Él. La casa es de Él. Tú no puedes hacer cambios en una casa que no es tuya. Ya hay un diseño en esa casa. Esa casa tiene sus leyes. No sé si me comprendes. Hay gente, hermano, que no le gusta que venga un extranjero, otro que no es de su familia y se vaya a meter a su cocina. No sé si cuántos de los que están aquí son así. Es que yo sé dónde tengo mis trastos. Es que yo sé cómo los uso. Es que no quiero que nadie toque mis cosas en la cocina. ¿Por qué? Porque no son de ustedes, son mías. Eso dice Dios de su iglesia. No metas tus manos donde no debes, porque es mi iglesia, es mi casa. Yo sé dónde tengo mis cosas y por qué las tengo así. ¿O ya has ido tú a un hotel y has cambiado las cosas en un hotel, hermano? ¿Por qué no las cambias? Este televisor no me gustaría que estuviera aquí. Estas cortinas yo no se las pondría aquí. Se las voy a quitar. ¿Harías eso tú en un hotel? ¿Por qué no lo haces? Porque no es tuyo. Lo mismo, la casa es de Dios.
La iglesia es de Dios. Tú eres de Dios, tú le perteneces al Señor. Ten cuidado cómo tratas la casa de Dios, el templo que no es tuyo, sino que le pertenece al Señor. Tú eres templo de la casa de Dios, tú eres morada del Espíritu Santo. Por favor, repara, piensa el cuidado que debes de tener en lo que le suministras a este cuerpo. Por eso también, hermanos, en la iglesia hasta debemos de cuidar qué tipo de alabanza es la que estamos cantando. ¿Cuál es la manera de cómo estamos adorando? No es cantar por cantar, ni tocar por tocar. ¿Qué produce en lo que yo toco en la iglesia? ¿Los hago que se pongan a bailar? Logro con mi ¿lo logro? ¿A quién estoy yo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me motiva a hacerlo? Siempre debe de ser nuestro Dios. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 1. Hermanos, Cristo nuestro Señor nos muestra que todo ha sido creado por Él y para Él. Una vez una hermana, yo espero que siga esta hermana caminando, allá por 1982, yo estaba en los inicios, pero el Señor había marcado mi corazón con mucho fuego. Y yo a quien le podía, le compartía la palabra en la oficina, al contador, a la secretaria, al gerente, a mis vecinos. Y había una vecina, Ana María Moncada. Mire, José Antonio, usted cómo lee la Biblia. Yo lo oigo que ora. Fíjese, ¿y usted cuando ora? ¿Cómo ora? Y le digo, yo le oro al Señor. Sí, me dice, pero ¿a Dios o al Hijo? Yo le oro al Hijo, yo le oro a Dios. Yo, me dice, solamente a Dios le oro. Y le digo yo, por eso es que no tiene nada. ¿Por qué? Me dice, porque todo Dios el Padre se lo ha dado a su Hijo. Todo se lo ha entregado a Él. Y al final de los tiempos, el Hijo le regresará todo al Padre. ¿Han leído ese versículo o no lo han leído? Veamos Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice allí, hermanos? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. ¿Qué te queda a ti? ¿Cuál es tu herencia? ¿Qué te queda a ti? Si todo se lo ha dado a su Hijo. ¿Sí o no, hermanos? ¿O me equivoco al leer yo ese texto? O que alguien me explique qué significa que el Padre le ha dado todo a su Hijo. Que alguien me explique qué otra cosa significa. Lo que significa es que el Padre le ha dado todo a su Hijo. Y lo ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amados hermanos, el versículo 17 de nuestro texto dice que Cristo es el que sustenta y mantiene todas las cosas con su poder. Versículo Colosenses 1:17. Y Él, ¿qué dice, hermanos? Él es antes de todas las cosas. Esto se le conoce en la teología como la preexistencia de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Que Cristo ha existido antes de que Él apareciera en el vientre de la Virgen María. Que Cristo existía desde antes de que el mundo se fundara.
que Cristo es alguien que ha estado mucho desde antes, hermano, que todas las cosas fueran y existieran. Y todo esto el Padre se lo ha dado a su Hijo. Y dice la Escritura que ahora todo lo que ha sido creado ha sido y es sustentado por Él. Dice el pasaje, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual dice el escritor a los hebreos, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, el contexto está hablando de Cristo. Si usted ve el versículo 2 anterior, el escritor de los hebreos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en el 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, ¿qué dice, hermanos? Nuestro amado Señor Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Pero ¿cómo lo hizo? Por medio de sí mismo. Ahora Él se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Mis amados hermanos, Él es el que sustenta tu vida. Y cuando tú más lo comprendes, vas a sentir esa obra. Por medio de la fe, vas a darte cuenta que es una gran realidad. En medio de mi dolor, tú me sustentas. En medio de mi necesidad, tú me sustentas. En medio de las heridas que alguien me ha hecho, tú me sostienes. En medio de que estoy confundido, tú eres el que me diriges. En medio de mi gran necesidad, tú eres el que suples mis necesidades. Y gloria sea a tu nombre, que en ti he encontrado lo que es la plenitud. Y tal como dijo el apóstol Pablo, en Cristo estamos completos. Amén. Todo lo sustenta. Y ya no se diga la iglesia. La iglesia no depende del pastor, hermanos. Ay, si dependiera del pastor la iglesia. La iglesia es de Cristo. No es del pastor, ni tampoco de una denominación. La iglesia le pertenece exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Tú eres de Cristo. Vea lo que dice el libro de Efesios. Por eso es que Cristo la cuida, la sustenta, porque es de Él. Ay de aquel que se quiera adueñar de la iglesia de Él, Señor. Lo que está trayendo es juicio para sí. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás, ¿qué dice? A su propia carne, sino que ¿qué hace Cristo? Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30. Porque somos, ¿qué, hermanos? Miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto se conoce como la obra mística de Cristo. Y hay misticismo en la iglesia, por supuesto que lo existe. Se le llama el cuerpo místico de la iglesia. ¿Por qué? Porque para empezar, hermanos, ¿logras tú ver a Cristo ahorita? ¿Lo miras a Él? No, yo no lo miro. Pero Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. A ver, hermanos, acuérdenme, los maestros que están aquí. En este momentito se me está viniendo algo a la mente. Ayúdenme, los intelectuales. Esto tiene que ver con una obra griega. Estamos hablando de Penélope y Ulises. Creo que es así. Ulises y Penélope. Resulta que Ulises, hermanos, se fue a la batalla. Se fue a la guerra ya a pelear con todos los griegos. Pero dejó a su esposa Penélope y a todo su séquito a que cuidaran de su esposa. Que a su esposa no le faltara nada. Eso era todo, que la respetaran y que la cuidaran. Mientras Ulises iba a pelear.
las batallas. Y se dieron cuenta, hermanos, que nunca regresaba Ulises. Y entonces, cuando pasaba mucho tiempo y Ulises no regresaba, le aparecieron pretendientes a Penélope. La comenzaron a chulear. ¿Se entiende esa palabra? La comenzaron a: cásate conmigo, si tu marido ya lo mataron, Ulises ya ha de estar muerto, mira cuántos años, y no regresa. Ya es tiempo que hubiera regresado y no regresa. Y ella: no, dice, es que no, yo lo sigo esperando a él y lo voy a esperar hasta que me muera. Pero entonces estás desperdiciando tu vida. Mira cuántos bellos pretendientes tienes, hombres fuertes, poderosos, vigorosos, con dinero, que te pueden dar otro estilo de vida. ¿Qué te pasa, Penélope? Estás ciega. Y la pobrecita dijo: bueno, está bien, dijo, me voy a casar. ¿Saben qué? Dijo: cuando yo termine de tejer ¿qué? No sé, Un chalo, un bordado. Y entonces ella se ponía, ya la cosa parecía cobija, ¿verdad? De tanto que bordaba. Y ya cuando terminaba, lo volvía a deshacer. En la noche lo deshacía. Y después, entonces, pues nadie decía: esta mujer nunca va a terminar esto. Y entonces la forzaron. Y le dijeron: tienes que decidir. Entonces a Penélope se le ocurrió algo. Y dijo: allí está el arco de mi esposo. El que logre lanzar flechas con el arco de mi esposo y que dé en el blanco, con esa persona yo me voy a casar. Pero el arco de Ulises era fuerte, no cualquiera podía tensar el arco. Y entonces, hermano, se pusieron todos los pretendientes, justamente cuando va apareciendo Ulises. Pero llegó disfrazado de mendigo, de pescador, todo sucio, todo barbudo, todo feo. Y todos se pusieron los pretendientes y probaban con el arco y apenas lo podrían tensar y la flecha salía por otro lado. Y dijo Ulises, sin que supieran que era Ulises: yo quiero participar. Y lo pusieron quizás de último. Ya no me acuerdo. Hace muchos años que leí esa cosa, hermano. Pero no sé por qué ahorita el Señor me lo está trayendo. Quizás porque la iglesia hoy en día está adormecida. Quizás porque la iglesia, hermanos, le están apareciendo un montón de pretendientes y la iglesia está coqueteando con el mundo. Y la iglesia se le ha olvidado que su Señor le dijo: voy a volver, iglesia. Se le ha olvidado que Jesús dijo: voy a regresar, que nadie te desvíe, que nadie te aparte. Y de repente, hermanos, pasaron todos y nadie dio en el blanco. Y por último se lo dieron a aquel harapiento, barbudo, y agarró el arco, lo preparó, lo tensó y comenzó a matar a todos los pretendientes. Los mató a todos a ellos y pegó en el blanco. Y luego se descubrió y dijo: amada Penélope, aquí está tu amado esposo. Amados hermanos, tú fuiste creado para Dios. Que tus problemas, tus dificultades, incluso tus enfermedades, las distracciones de este mundo, no te desvíen del propósito por el cual tú fuiste creado y creada. La casa es de Dios, la iglesia es de Dios, tú le perteneces al Señor. Amén.
Él ha venido para decirte que es la cabeza. Versículo 18, por favor. La cabeza de la iglesia, la cabeza de tu vida. Hermanos, el pastor no es tu cabeza. El pastor es un colaborador de la cabeza de Cristo. Y quiera Dios que ese colaborador colabore bien con la cabeza de Cristo. Que señale bien quién es la cabeza. Hermanos, en tu vida personal, la cabeza es Cristo. En el hogar, aunque tu esposo, si tú eres esposa, aunque en el hogar tu esposo se dice que es la cabeza, él tiene otra cabeza arriba de él, y esa cabeza es Cristo. Por lo tanto, tú debes de sujetarte en aquello que la cabeza le indica a tu esposo. Si tu esposo te invita al pecado, en eso no debes de sujetarte. Si te está invitando a hacer cosas que son pecaminosas, que van en contra del diseño de Dios, no tienes por qué sujetarte. Pero en aquello que es la voluntad de Dios, es como que si a Cristo tú te sujetaras. Versículo 18 dice, y Él, es decir, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Pero ¿cuál es la razón? Para que, dice que, hermanos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, porque al Padre así le ha agradado. Esto no es cuestión, no, hermanos, a Dios le agrada que todas las cosas se sujeten en Cristo, por cuanto, ¿qué dice? Por cuanto que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Yo cuando leo ese versículo, no dejaron de venírseme tres pensamientos, tres ideas. Puede que haya más, pero hay tres ideas que vienen a mi mente cuando veo de que Cristo es la cabeza. Número uno, hermanos, si Cristo es la cabeza, yo debo de preocuparme si a mí me ha caído el 20, y para los que nos miran en otro país, en Dominicana, El Salvador y algunos en Estados Unidos, aquí en México dice, me cayó el 20, es como usamos, dice, se me encendió el bombillo, que eso sí es más universal. Es que, hermanos, si yo formo parte del cuerpo, eso quiere decir de que yo debo de estar conectado a la cabeza. Si yo no estoy conectado a la cabeza, dos cosas: o no pertenezco al cuerpo de Cristo, o estoy descabezado. No sé si comprende. Cristo es la cabeza. Ok, ¿tienes conexión con la cabeza? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de aquel que es la cabeza? No, si ni oro, fíjese usted. Entonces, ¿cómo dice que Cristo es la cabeza? Si no tienes conexión, no estás conectado, te estás engañando. Se está demostrando cuál es tu verdadera condición. Vuelve y regresa, corrige. Porque si Cristo es tu cabeza, entonces tú deberías de estar siendo conectada a través de la vida de oración con el Señor. No puedes decir que Cristo es tu cabeza si tú estás desconectado. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es lo que se viene a mi mente, hermanos. ¿Cómo está tu vida de conexión con Cristo? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de meditación de la palabra? En el nombre del Señor, recibe esta palabra humildemente y corrige y empieza a ser una vida de conexión. Sé una vida de oración. Vuélvete a tu Señor. Amén, amén. Y el otro pensamiento que se me viene al meditar es que si somos el cuerpo de Cristo, debemos de movernos en aquello de lo que la cabeza nos indica. ¿Comprendes eso? ¿Qué tal si la cabeza quiere una cosa y el cuerpo quiere hacer otra usted? La cabeza es la que planifica,
y el cuerpo se pone a su disposición. ¿Sí o no, hermanos? ¿O has visto que tú planeas una cosa y tu mano hace otra? Tú vas, voy a hacer esto, y tu pie se va por otro lado. No, Cristo es mi cabeza, pero voy a hacer lo que me da la gana. Yo conozco cuál es el plan de Dios, pero yo tengo mis propios planes. Cristo, nuestro amado Señor, es la cabeza. Dirige al cuerpo, activa al cuerpo, maneja el cuerpo, inspira al cuerpo, y el cuerpo se sujeta, obedece a la cabeza. Haz de Cristo tu cabeza y vas a ver que las cosas vendrán a ser mejor para tu vida. Haz de Cristo tu cabeza, haz de Cristo tu líder. El cuerpo no hace nada, hermanos, sin la cabeza. Y todo el cuerpo comienza prácticamente con lo que es la cabeza. Hermano, yo sé que ya me llegó el punto. Me regalan 5 minutos y con 5 minutos termino. Después que yo no podía predicar más de 30 minutos, hoy ¿quién me detiene, hermanos? ¿Qué significa esto? Que la iglesia debe de estar totalmente dependiendo de la cabeza que es Cristo. Por eso, amado hermano, de los que estamos presentes y de los que nos miran, por eso es que debemos de conocer quién es Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Tú no te puedes sujetar a alguien que tú no conoces. No podrías. ¿Cómo me voy a sujetar a alguien que no conozco? Es como que tú, tu papá, siendo papá, comiences a dirigir a los hijos del vecino. A la policía van a llamar cuando tú estés tratando de dirigir a los hijos que no son tuyos. Dios, hermano, dirige, Cristo dirige a su iglesia los que son de Él. Y eso debemos de entenderlo. Así que el cuerpo en realidad encuentra el propósito y la razón de su existir cuando se sujeta a Jesucristo, cuando Jesucristo es su líder. Así que ¿qué debemos de hacer nosotros? Pedirle a Dios, ayúdame, Señor. Yo he sido macho sin dueño. Yo hago lo que yo quiero y no te tomo en cuenta a ti, Señor. Ayúdame, Padre, a sujetarme. Toda la vida he sido rebelde. He hecho lo que yo quiero. Pero, Señor, creo que está llegando la hora en que yo debo de sujetarme a ti, que eres la cabeza. Así que todos nosotros, de manera personal, amada familia, los que están en familia, matrimonios, y también toda la iglesia, a quien debemos de mirar es a Cristo. Amén. Es al Señor. Y sujetarnos a Él. Y por último, la tercera idea que se me vino a la mente fue el aspecto del control. ¿A cuánto nos gusta controlar las cosas, hermanos? No, ustedes no. No, a mí me gusta que las cosas no se me salgan de mi control. Me aflijo cuando todo se me sale de mi control. Cuando pienso en esto, hermanos, se me viene a la idea de que si mi Cristo es la cabeza, yo debo de sujetarme a sus reglamentos, a sus mandamientos, a lo que Él tiene para su cuerpo. Ahora, ¿qué significa todo esto? Hermanos, yo le voy a hacer una pregunta y con esto terminemos. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo hace algo que realmente no era esa tu idea? ¿Te ha sucedido alguna vez algo parecido? Que tú quieres hacer, tu cabeza quiere hacer algo, pero tu cuerpo no se sujeta. ¿No les ha pasado algo así, hermano?
¿Sabe qué dice el médico? Estás enfermo. Porque tu cabeza quiere hacer lo que se debe de hacer, pero tu cuerpo no te responde. ¿Por qué no te responde? No te responde porque estás enfermo. ¿Quieren algo bien clásico? El mal de Parkinson. Parkinson. ¿Por qué mi cuerpo no me obedece? Yo quiero que la mano agarre el tenedor, pero lo tira para allá. ¿Sabe qué dice el médico? Estás enfermo. Hermano, si la cabeza te está diciendo algo y tú haces algo contrario, ¿qué diríamos que te está pasando? ¿No me quieren contestar? El pecado me está llevando a hacer cosas que mi cabeza me dice, no, eso no lo hagas. O hay veces tu cuerpo de repente está herido y tú quieres como que si no pasara nada, pero tu brazo está herido y lo andas vendado y entonces tu cabeza dice, agarra y dice, no puedo, estoy herido. Y aquí hay vidas, puede que hayan vidas o de lo que nos están viendo de manera virtual, que anda con heridas en su corazón tan profundas, que mira tanto su herida y que en lugar de estar viendo a Cristo, se mira impedida a hacer una vida normal ante los ojos del Señor. Otros están lastimados por el pecado, por el orgullo, por el egoísmo, y no se logran sujetar a la cabeza. La cabeza te está diciendo, mira, haz esto, pero tu cuerpo afectado por el egoísmo, por el orgullo, porque alguien te hirió o porque alguien no hizo lo que tú querías que se hiciera, dejaste de orar, dejaste de realmente vivir una vida de más intimidad con el Señor y no te has sujetado a Cristo. Pero esta mañana quizás Dios te está diciendo, hijo, hija, vuélvete, sujétate a Cristo. Pongámonos de pie, hermanos. Solo quiero leer este último texto, es por causa del tiempo. Efesios capítulo 4. Esta mañana creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y hacerte una pregunta. Cuando tú vas a tomar una decisión, le preguntas a la cabeza, es decir, a Cristo. ¿Le has preguntado a Cristo? ¿Es esta tu voluntad? Cuando vas a tomar un trabajo, ya le preguntaste al Señor, ¿es tu voluntad que yo solicite a este trabajo? Donde no te van a dejar adorar a Dios, donde no te vas a congregar, donde no te vas a reunir para ser edificado por el Señor. ¿Será esa su voluntad? Vidas que se van a casar, a contraer matrimonio. ¿Ya le preguntaste a Dios? No, es que es él, es que es ella. Ay, está bien clavada en mi corazón. Has hecho de él o de ella tu ídolo. Efesios capítulo 4, versículo 15-16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza, hermanos? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, nosotros,
bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo está mi comunión con la cabeza? ¿Qué es lo último que me afectó? Que yo no llevo una vida verdaderamente de comunión con el Señor. ¿Será mi cansancio que me está impidiendo? ¿Será mi propio ministerio? Te hago una pregunta: ¿cambiarías tu ministerio por restablecer una mejor comunión con el Señor? No, es que mi ministerio es mi ministerio. Entonces tu ministerio es mayor que tu comunión con el Señor. ¿Cómo está tu comunión? Gracias por tu servicio. Gracias por lo que tú haces. La pregunta es: ¿cómo está tu comunión con el Señor? Eso es más importante. Eso es más importante. ¿Habrá alguna enfermedad que tú deseas que el Señor te sane? Una enfermedad o alguien que te lastimó, y por eso tú no tienes una verdadera comunión con Dios. Puede que tu corazón esté enfermo en esta mañana. Puede que tu corazón esté enfermo. Que tú le digas en esta hora: Señor, restáurame. Restaura mi comunión contigo. Restáurame, Señor, que yo pueda unirme a ti, siendo tú mi cabeza. Yo no puedo vivir descabezado. Sáname, Señor. ¿Cuántos queremos ser sanados, hermano? Digámosle: Señor, tu palabra, tu espíritu, todo lo que tú tengas que pueda producir en mí sanidad para estar con aquel que es mi cabeza. Padre, en esta mañana, ora tú al Señor, hermano. Tú que sabes qué es lo que está pasando, y por supuesto el Señor. Habla tú con el Señor. No esperes que sea el pastor el que dirija tu oración. Por favor, hermanos, no te dé pena que tu oración, que tú te oigas orando. No, hermanos. Siéntete libre. Si te quieres arrodillar allí donde tú estás, hazlo. Finalmente es delante de Dios, no delante de los hombres. Si tú dices: yo tengo necesidad de que tú me sanes, Señor, quiero ser, Padre, aquel que dependa de ti. Señor, en esta mañana, tú que conoces todas las cosas, que a ti nada se te esconde ni nada se te oculta, Señor, venimos delante de tu presencia para pedir de tu gracia y pedir de tu misericordia y pedirte, Señor, sana nuestras vidas, sánanos, 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 haznos volvernos a ti de todo nuestro corazón, restaura nuestras vidas, no permitas que el pecado, Señor, se enseñoree. No permitas que nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos aparte de lo más precioso que eres tú, Señor amado. Incluso, Señor, nuestro servicio, incluso lo que hacemos, Señor, no tiene valor ninguno si nosotros no dependemos verdaderamente de ti. Por lo que pedimos que tú tengas misericordia de todos nosotros y que restaures y que nos sanes y que nos atraigas y que seamos vidas verdaderamente con aquella cabeza que es perfecta y que sustenta todas las cosas. Cristo, tú, Señor, sé tú nuestro Señor. Aleluya, restáuranos, sánanos, vuélvenos a ser vidas de comunión, de comunión y de intimidad para contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre. Aleluya.